Ya, vamos a empezar entonces. Bueno, en la clase pasada empezamos a ver la transmisión, los sistemas de transmisión y en principio definimos qué se entendía por sistema de transmisión. Y ahí definimos dos conceptos que eran el concepto de tramo de transporte y el tramo de transmisión. El tramo de transporte eran básicamente con líneas de transmisión más los extremos y tramo de es el tramo de transporte y el tramo de subestación que era el tramo más bien asociado a una subestación con los extremos. Y en eso se usaba eh, para poder definir tramos. Entonces, la Comisión Nacional de Energía lo primero que hacía era definir todos los tramos que hay en el sistema. Esto lo hace cada 4 años. Y cada tramo lo va categorizando en alguno de los sistemas de transmisión existentes. Que estaba el sistema de transmisión nacional, el sistema de transmisión zonal, el dedicado, y después estaba el internacional y el de polo de desarrollo, pero hasta el día de hoy no existe ningún sistema de polos de desarrollo. ¿Ok? Y después que los tenía identificados, los valorizaba en este estudio cuadrinal, donde lo que se hacía era valorizar exactamente todo lo que había en el tramo, un valor de inversión referencial. Ese valor de inversión referencial se anualizaba, eso se llamaba, pasaba de ser valor de inversión a AVI, y a eso se le sumaba el costo, operación, mantenimiento de administración, y se obtenía el VAT, el valor anual de transmisión troncal. Ese VAT es, acá está, lo que dice ahí, el 114, es la remuneración anual que van a tener las empresas transmisoras por cada uno de esos tramos. Cada tramo tiene un VAT y ese VAT es el que representa la remuneración de cada una de esas empresas. Entonces, lo relevante es que como es un mercado regulado, finalmente el VAT, el VAT, termina simulando una condición de competencia porque al ser un mercado monopólico que se regula en función de la competencia. Y lo que se trata de ver la competencia es cuánto vale esa obra. Y por eso es que se valoriza a precios de mercado. El conductor, el acero, los aisladores, todo se valoriza a precio de mercado. Y este valor, como dice el artículo 114, es el que constituye el total de la remuneración de cada una de las empresas transmisoras. Las empresas transmisoras no pueden recibir ni más ni menos que el VAT. Y eso es súper importante. ¿Ok? Ahora, la pregunta es, bueno, ¿cómo lo reciben? O sea, ya definimos cuál es el valor que se debe pagar. La pregunta es, ahora, ¿cómo hacemos que las empresas transmisoras se les pague ese valor? ¿Ok? Y ahí aparece el artículo 115, que es los pagos de transmisión. El pago de los sistemas de transmisión nacional, zonal y dedicado, utilizado por parte de usuarios sometidos a regulación de precios, será a cargo de los consumidores finales, o sea, lo pagan los clientes, eso dice la ley. ¿Ok? Y habla de un concepto que se llama cargo único. Los cargos únicos a que hace referencia el presente artículo serán calculados semestralmente. Eso quiere decir que la Comisión Nacional de Energía, de alguna manera, que ahora vamos a entenderlo bien, calcula cargos únicos para que los clientes en nuestras facturas paguemos la transmisión. ¿Ya? ¿Consultas hasta ahí? Perfecto. Esos cálculos se hacen semestrales, eso es súper importante. ¿Ok? Entonces, hay de transmisión, como en el fondo hay 4 cargos, hay 4 sistemas de transmisión nacional, zonal, dedicado y polos de desarrollo. Entonces existen 4 cargos únicos. Ahora, este concepto de cargos únicos es relativamente nuevo, es del 2018. Antes se ocupaban otra forma de calcular. Otra forma de calcular la metodología por medio de la cual los clientes pagaban los sistemas de transmisión. Lo voy a expresar de otra manera. El cargo único es un concepto determinado
en igualdad de condiciones para todos los usuarios. Y eso quiere decir que todos los usuarios, independiente de donde estén, van a pagar lo mismo por el cargo único, por el sistema de transmisión. Bueno, eso a partir del 2018. Antes del 2018, la metodología que se ocupaba para determinar los cargos por medio de los cuales remunerábamos los sistemas de transmisión no era por cargos únicos, era con cargos por señales de localización. Eso quiere decir que dependiendo de dónde tú te ubiques dentro del sistema, es lo que pagabas. Si tú estabas lejos del sistema, o del centro de carga, o del centro de consumo, entonces pagabas más que otro, por ejemplo, que esté en Santiago. Y además, antes, los generadores también pagaban. Hoy día ya los generadores no pagan. ¿Ok? Entonces, esto cambió el año 2018. Lo que generó una cuestión media rara, donde se hace un cargo único para los sistemas de transmisión nacional, se hace un cargo único para instalaciones antes del 2018, y se hace un cargo único para instalaciones después del 2018, y se hace un cargo único para las instalaciones del SIC y el SYNC, y se hace un cargo único para excepciones. ¿Ok? Y eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Cuál es la gracia del cargo único? Como les decía, es una forma bastante simple de calcular. Ustedes pueden verlo en su factura eléctrica. Es una forma bastante simple, y la idea del cargo único es el estampillado. El estampillado es un mecanismo que, como les explicaba recién, no contiene las señales de localización de los clientes. ¿Ok? Entonces todos los clientes pagan por igual, independiente de donde estén ubicados. ¿Ok? Dicho de otra manera, se toma el valor, el BATT, y se divide por la demanda. Así de simple. ¿Ok? ¿Dudas hasta ahí? Nada, perfecto. Ok. Entonces tenemos el cargo único del sistema de transmisión nacional, que se divide en 4 cargos únicos, que los vamos a ver ahora. El cargo único por los sistemas de transmisión zonal. Recuerden que hay 6 sistemas de transmisión zonal, cada uno tiene un cargo único. Los sistemas zonales son estos que sacan la energía de los sistemas de transmisión nacional y los llevan a los sistemas de distribución. Y hay un cargo único que es por uso de los sistemas dedicados, que como les decía, los sistemas dedicados están hechos para o las centrales o los clientes, pero pasa que en algunos casos en los extremos de los sistemas dedicados hay clientes regulados. Por ejemplo, en la central RALCO. En la central RALCO, en el extremo, hay un transformador de 16 kV y 22 kV, 23 kV. Y en la parte de 23 kV se alimenta una zona que es para las comunidades indígenas de RALCO, donde deben vivir 1.800 personas. Son clientes regulados, están aislados y ocupan una parte del sistema de transmisión dedicado, que está hecho para la central, pero lo ocupan. Eso pasa en muchas partes del país, donde en el fondo, en alguna zona particular, hay una población pequeña de gente, y por lo tanto hay que calcular de los sistemas dedicados qué porcentaje es utilizado por clientes regulados, y eso lo terminamos pagando todos. ¿Okay? Ya, entonces lo que vamos a ver ahora, esta por ejemplo es la resolución exenta del primer semestre del 2019, y lo que vamos a ver ahora es cómo se calculan cada uno de estos cargos. ¿Consultas hasta ahí? Pues bien. Entonces, como les decía, el más complejo que uno pudiese hablar es el cargo por sistema de transmisión nacional, que el sistema de transmisión nacional recorre desde Arica hasta Puerto Montt, un sistema de 220 kV hacia arriba, tiene instalaciones de 500 kV, ahí está, por ejemplo, la interconexión de SIC con el SYNC, el sistema de 500 kV, y está compuesto por 4 grandes cargos. Un cargo de interconexión, donde se hace un cargo único para las obras que unieron el SIC con el SYNC, un cargo único que se hace para las obras post 2018, o sea, las obras que se ponen en operación después del 1 de enero de 2019, un cargo único que se llama existente, que es un cargo único que ve cómo se calculaba antes los sistemas de transmisión, cómo se calculaban antes los cargos únicos de los sistemas de transmisión, antes de esa fecha, antes del 31 de diciembre de 2018, y un cargo único de excepción. Ese cargo único de excepción lo que hace básicamente es
hay centrales y clientes y generadores, no, hay generadores básicamente, como generadores renovables y otros generadores que se conectaron al sistema después del 1 de noviembre del 2018 que no pagan y no deben pagar por uso del sistema de transmisión. Entonces, ese cargo también se va a la demanda. Consultas hasta acá, que están muy callados y esto es complicado. Bien. Disculpe, profesor. Dígame. Buenas tardes. Si podría, por favor, repetir el último concepto, el cargo de exención. Ya. Por favor. Lo que pasa, Isidora, es que antes del 2018, antes de esta ley, que es la ley de transmisión, los sistemas de transmisión lo pagaban los generadores y lo pagaban los clientes. Y ahora solamente lo pagan los clientes. ¿Ya? ¿Ya? Ya, entonces, ¿qué pasa? Hay generadores antes de esta fecha, que acá dice, corresponde a la exención de peaje del sistema de transmisión hasta el 31 de diciembre de 2018. Hay, antes del 2018 se calcula, se ve un sistema de transmisión existente. ¿Ya? Se ve un sistema de transmisión. Y en ese sistema de transmisión había una metodología que indicaba que los generadores RNC de menos de 9 megas no pagaban sistema de transmisión. Entonces ese pago que debían pagar, ahora lo pagan los clientes. ¿Me cachai? Ya. Se traspasa directamente a los clientes. Como un cargo único, pero hay que seguir calculándolo, porque hay que saber en el fondo qué es lo que debían haber pagado esas empresas. ¿Ok? Ya, profe. Ya. Gracias. De nada. Entonces, vamos a ver, esto no lo veamos todavía, porque si no, lo puedo volver loco. Acá está cómo se calcula cada uno de esos cargos, como este esquema lo tienen que revisar ustedes. Pero en la práctica, en términos generales, sin meternos como en la metodología antes del 2018, ¿qué es lo que se tiene? O sea, ¿qué es lo que uno esperaría? Suponiendo que es un cargo único nomás. Un cargo único sería agarrar el VATT que hay que pagar, de la sumatoria de los tramos que hay que pagar, y dividirlo por la demanda de energía. Es eso, ¿no es cierto? Entonces ahí me queda un pesos partido por kilowatt hora. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí? Como metodología general. Si yo tengo que pagar y que todos los clientes del sistema tienen que pagar por igual, y tengo un valor que pagar, que pueden ser, no sé, 20 millones de dólares, el tramo, entonces esos 20 millones de dólares los divido por la demanda de energía de los clientes y me va a dar cuánto tiene que pagar cada uno en función de la energía que consumen. ¿Se entiende? Sí. Ya. El problema es que hay dos conceptos que hay que incluir dentro de esa fórmula y que no están incluidos, a la buena y la primera. La primera es que lo que dividí es por una demanda proyectada, porque no puedo saber en el fondo cómo van a consumir a ciencia cierta los próximos 6 meses. ¿Por qué hablo de los próximos 6 meses? Porque la tarifa se hace semestral. Entonces hay un error inicial en el cálculo de la demanda por la cual yo estoy dividiendo. ¿Ok? Entonces, ahí hay un error. Y en consecuencia, para el semestre siguiente, voy a tener saldos insolutos, a favor o en contra, por malas estimaciones, por ejemplo, de la demanda. En consecuencia, la fórmula para ir calculando el cargo único de un sistema va a ser efectivamente el VATT dividido la demanda, pero tengo que incorporar en el numerador los saldos que no recaudé o que sobre recaudé el semestre anterior producto de la estimación de la demanda. ¿Se entiende eso? ¿O no? Sí, se entiende. Dale. Y aparte, hay otro problema. Porque si ustedes van a la primera clase, las primeras clases que vimos, cuando vimos el mercado spot, había una cuestión que se llamaba ingreso tarifario. El ingreso tarifario era la valorización a costo marginal de las pérdidas del sistema. ¿Se acuerdan? Y ese ingreso tarifario se le pagaba al transmisor. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Cuando hacíamos Sí. los ejercicios. Ya. Entonces, la ley dice que a este gallo del transmisor yo no le puedo pagar más que el VATT. Eso dice la ley. Pero por otro lado,
el transmisor, cada tramo del sistema de transmisión ya recibió el ingreso tarifario del balance de energía. Por otro lado, por otra manera. Entonces, por eso es que ahí ustedes ven el IT restándole al VAT. Porque lo que se entiende es que el ingreso tarifario ya fue recaudado. Y por lo tanto hay que restar solo al VAT, porque si no se lo resto, la empresa transmisora va a estar recibiendo más que el VAT. ¿Se entendió? ¿O no se entendió? O sea, es completamente fijo el valor, ¿o no? ¿A qué te refieres con fijo? El valor que recibe la transmisora. La transmisora se refiere al VAT, igual tiene que recibir el VAT, sí o sí, Ah, ya, perfecto. anualmente. Entonces, Pero, como profe, ya recibió una parte del VAT de los ingresos tarifarios, se le descuenta en el cargo único del ingreso tarifario. pero Sí, alguien profe, más habló. cuando se le agrega el saldo, también está recibiendo más que el VAT, ¿no? Es que el Eso no se saldo es lo que, esto se divide, en un año se hacen 2 cálculos. ¿Ya? Entonces, en el primer semestre, la demanda que está en el denominador tú la estimaste. Porque no puedes saber exactamente cuánto van a... Tú hiciste el cálculo, no sé, el 20 de diciembre, para que el decreto parta el 1 de enero hasta el 30 de junio, ¿ok? Tú tuviste que estimar la demanda que iban a consumir los clientes del sistema para poder en el fondo hacer el cargo único, ¿no es cierto? Ya, claro. Entonces estoy arreglando lo que no Entonces, pagué el semestre anterior nomás. el saldo está arreglando el saldo insoluto del semestre anterior, positivo o negativo. Puede que sea Ya, negativo eso. también, puede que sobreestimaste, o puede incluso que tú, no sé, pues en marzo estimaste que entraba una línea, ¿cachai? De transmisión nueva, y tú pusiste ya, desde marzo le vamos a empezar a pagar el VAT de esa línea, pero resulta que entró en mayo. Entonces esa línea le tenéis que descontar 2 meses de VAT, ¿me cachai? Claro. Sí, sí, Entonces, me quedó claro. esto es súper simple, y al final esto que entrega un valor, si ustedes revisan, arriba es plata, 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 y abajo es demanda. Y eso es lo que queda acá. Por eso es que queda acá un... No, me fui para el chucho, me fui para otro lado. Por eso es que acá queda en pesos por kilowatt. ¿Se dan cuenta? Y el cargo es un cargo que todos pagamos. Que todos pagamos por eso, por las horas de interconexión. Entonces, yo creo que podemos verlo en el... ¿Están viendo Google mío? Sí. Ya, sne.cl, tarificación, electricidad. Cargo por transmisión. Proceso. Ven, ya está cargado el de enero de 2021. O sea, ya está cargado lo que va a regir desde el 1 de enero del 2021 hasta junio del 2021. Pero hablamos de junio. ¿Vale? Resolución, base de cálculo, antecedente, resolución. Abramos la resolución. Acá está la resolución, por ejemplo, y acá están los sistemas, el cargo. Muy fome la resolución. Vamos a descargar mejor. A ver si tienen la base de datos. Un segundito está abriendo. Supone que abrió, pero no veo ni bueno. Profesor, Dígame. entonces para corroborar, el saldo puede ser tanto positivo como negativo. Claro. Acá está. Bueno, porque tiene que ver con estimaciones que tú hiciste. Y pudiste haber estimado la demanda para arriba o para abajo bien o mal. Y pudiste haber estimado que una obra entraba, como te decía, una obra nueva entraba, tú tenés que pagarle en marzo y puta, el buen se retrasó y entró en junio.
pero tú calculaste el cargo único como que el gallo entraba en marzo. Entonces tú tenés más VAT de lo que debíais tener. ¿Me cachai? Claro, sí. Entonces acá, por ejemplo, veamos cálculo de saldo, respuesta. Acá está cómo se calcula. Que si bien se ve complicado, no lo es tanto, en verdad. Entonces, ustedes van... Fíjese que acá, bueno, acá está calculando lo del sistema de transmisión zonal. Entonces acá está diciendo, mira, el sistema de transmisión zonal tiene un AVI más coma de 2 millones y el IT de 1.6. Entonces, el BATT, el AVI más coma menos el IT es tanto. Y ahí empieza ya, y debiese terminar acá hacia el lado. En algún lado debes terminar calculando. No calcula ni nada. No es. Están todos mal. Este sí, informe técnico. Este sí. Este es un informe técnico donde se calcula. Entonces, por ejemplo, obras asociadas a la interconexión. Entonces, lo que le estaba mostrando yo, ¿se acuerdan que era el cargo único de interconexión? Dice, mira, para el cargo único de interconexión, las obras que vamos a considerar son el BATT de la nueva línea, los changos cruceros, los changos, que son 2 transformadores, los changos cumbres Nueva Verdones. Y eso, el BATT asociado a la obra de interconexión. O sea, acá nos dice, y acá está el BATT de esas obras de interconexión. Entonces, son 31 millones de dólares, 45 millones de dólares, etc. Entonces, estas son las obras que este gallo calcula, que la Comisión Nacional de Energía está usando para calcular el cargo único, acá hay otras, indexado, para calcular el cargo único del sistema de transmisión de interconexión. Y acá abajo lo debe se calcular. Y ahí acá aparecen abajo cuántos son los cargos únicos asociados de cada uno de esos sistemas de transmisión. Para que después lo revisen cómo se calcula. Entonces, volviendo al tema, cada BATT está fijado por decreto, en función de lo que conversamos en la clase pasada. El ingreso tarifario se calcula en función de lo que pasó realmente en el balance de transferencias económicas. Y después la demanda y los saldos son lo que uno va estimando y cuadrando para que estos gallos reciban siempre el BATT. ¿Ok? Entonces, después, ¿se acuerdan que yo les decía que para el sistema de transmisión nacional estaba el de interconexión, el de obras post 2018, que es exactamente lo mismo? Este BATT, que antes era de obras de interconexión, ahora es un BATT para cualquier obra, va sumando las obras que se pusieron en operación después del 1 de enero de 2019. Y para cada una de esas obras se les calcula el ingreso tarifario y hay un cargo único. ¿Ya? ¿Se entendió? ¿O no se entendió? Ya, voy a dar precio un sí. Después, y fíjense que para los cargos del sistema de transmisión nacional se divide por la demanda total del sistema. Eso quiere decir que todos los clientes, regulados o libres, seas minera o no minera, pagamos exactamente lo mismo por las obras del sistema de transmisión nacional, que sean de interconexión o que sean obras construidas, puestas en servicio después del 1 de enero del 2019. Antes de eso, es un cuento aparte que lo voy a explicar en 15 minutos más. ¿Ya? O sea, las obras antes que fueron puestas en servicio, o mejor dicho, el sistema eléctrico existente al 31 de diciembre del 2018, ese sistema se remunera de otra manera, que lo vamos a ver ahora en un ratito. ¿Ya? Después están las obras de los sistemas de transmisión zonales.
Y fíjense que lo que cambia respecto al anterior es que la demanda no es la demanda del sistema, sino que es la demanda del zonal. En consecuencia, eso me da a entender que cada zonal, cada sistema de transmisión zonal, tiene un cargo único diferente, que es esto que está acá. ¿Mm? Por eso que el zonal tiene un cargo A de A, el zonal A tiene un cargo de 6, el zonal B de 10, de 7, ¿se entiende? ¿Por qué? Porque cada sistema de transmisión zonal lo pagan, según dice la ley, y después lo pueden leer ustedes, lo pagan los clientes territorialmente identificables dentro de la zona de concesión. Y es por eso que la señora Juanita, que vive en la zona de concesión, perdón, en la zona A, que es Arica, paga 6.4 y la señora que vive en la zona F, que es Puerto Montt, paga 8.8 pesos por kilowatt hora. Y la señora que vive en Santiago, que es el zonal D, paga 4.4. Ahora, a mí me gustaría que alguien me explique matemáticamente, algunos de ustedes, por qué en el zonal D, que es donde más clientes habemos, el cargo único es menor que en el resto de los sistemas. En función ¿Se de... distribuyen más personas? Va por ahí, en función de esta fórmula. ¿Qué es lo que hace en esa fórmula ¿qué puede hacer en esa fórmula que el cargo baje? La demanda. La demanda. Porque la demanda de la zona de Santiago es 1/3 del total. Entonces, por eso eso se llama economía de densidad. Como tienes tanta densidad de clientes, eso pasa, los sistemas de distribución se regulan por economías de densidad. Tenéis tanta densidad de clientes que te sale más barato alimentarlos, porque los clientes lo tenéis en edificio. Están todos en edificio, o están todos uno al lado del otro. No es como, por ejemplo, en Puerto Montt, que los clientes están separados, forma gigante, y tenéis que hacer alimentadores grandes, y tampoco tenéis tantos clientes. Y por eso es que la señora Juanita de Puerto Montt paga 8.8 pesos y la señora Juanita de Santiago paga 4.4. Ahora, eso en el tiempo probablemente no sea muy sustentable. No es muy sustentable que la señora Juanita de Puerto Montt pague el doble que la señora Juanita de Santiago por un mismo servicio que es la transmisión. Y en consecuencia lo que uno ve es que en el mediano plazo debe haber un cargo único zonal nacional. No sé si me explico. No debiésemos tener tantas diferencias, o debiese buscarse alguna manera para que los cargos únicos de zonal sean relativamente similares entre las zonas. ¿Vale? Un poco lo que pasaba con el artículo 95 TER, no sé si se acuerdan de las licitaciones, que había una banda que hacía que los precios se parecieran todo entre todos. Yo creo que debe hacerse algo parecido para los cargos por los sistemas de transmisión nacional. Sobre todo por lo que le voy a comentar ahora. Profesor. Dígame. Pero en comparación con los costos asociados a la generación, la transmisión como en proporción, ¿cuánto sería? No, es poco, porque en el fondo tú tienes... Claro, me imagino que debe ser mucho menor. Tú tienes el costo de la transmisión hoy día es del orden de 60 pesos por kilo. Esto es el 10% al final. ¿Se entendió? O sea, tampoco es tan escandaloso que haya diferencia. O sea, mira, esto es una bomba de tiempo. O sí. Lo que pasa es que los precios de la generación debiesen estar del orden de los $40. Eso es del orden de los 35 pesos. Nosotros en EMOAC con Copec vendemos energía a 35 pesos a nuestros clientes. Y mientras los clientes residenciales están pagando, como te decía, 60. Entonces, cuando tú estás pagando a 35 pesos, 8 pesos es 1/3. ¿No es cierto? Entonces ya pasa a ser relevante los 8 pesos de la transmisión. ¿Cachai? En términos proporcionales. Claro. Sí, que ahí tenía como la duda de cómo se relacionan estos precios. Ahí están, digamos, cómo se calculan para que ustedes vayan metiéndolo. Acá tienen que meterle mano y tienen que leer, bajarse las resoluciones y leer las resoluciones que recién les mostré. Tienen que bajar y leerlas enteras.
Y ahí para que vean cómo se calculan los cargos únicos, ¿ok? De los sistemas horarios. Después está el sistema dedicado. ¿Se acuerdan del sistema dedicado? La fórmula es exactamente la misma, van cambiando sutilezas. La sutileza acá es que fíjense que habla de la proporción del VAT de la instalación en la parte B, el VAT acá. ¿Se ve mi cursor o no? Ahí. La proporción del VAT de las instalaciones de transmisión dedicadas que sean usadas por usuarios sometidos a regulación de precios. O sea, no es el VAT total de un tramo, sino que es la proporción del VAT de un tramo que es usada por los usuarios regulados. ¿Se entiende? Y lo que se pone ahí no es el VAT total de un tramo, sino es de la proporción de ese tramo, que es usada por usuarios regulados. Un poco lo que les comentaba antes respecto de esta línea de en Pangue, en el sur, en la octava región. Claro, la línea tiene 600 megas y probablemente se ocupen 2 megas para clientes regulados y 598 para la central. Entonces lo que se pone ahí el VAT es el VAT de esos 2 megas. ¿Vale? Y fíjense que está dividido por la demanda de los clientes regulados. Eso quiere decir que todos los clientes regulados del sistema pagamos y subsidiamos el uso de los sistemas de transmisión dedicados a estos clientes regulados que andan revoloteando en cualquier parte del país. ¿Se entendió eso? ¿O no se entendió? Ya, doy por entendido que se entendió. Bien. Esto, en verdad, lo voy a dejar pasar. Los cargos por desarrollo no es interesante. Y este es el último cargo, que es el cargo por servicio público. No es un cargo de transmisión, sino que es un cargo de financiamiento de instituciones que son necesarias para el sistema. Entonces, si ustedes se fijan, dice CF coordinador, CF panel, CF franja. Entonces, lo que se pone ahí, este es un cargo que todos pagamos. De hecho, si usted busca en su boleta, espero que tenga una boleta por acá, a ver. ¿Están viendo la boleta? ¿Sí? Sí. Sí, sí, sí. Ahí aparece el cargo por servicio público, ¿lo ven? Y el transporte de electricidad. En el transporte de electricidad vienen todos metidos. El cargo de servicio público se calcula de esta manera, y al final, si ustedes revisan ahí la fórmula, corresponde al financiamiento del coordinador, del panel de expertos y de un estudio que hace anualmente, que es un estudio que se llama estudio de la franja, que se hace para efectos de agilizar obras nuevas que se requieren, para efectos de que pasen por ciertos lugares, ¿vale? No sé si se entiende. Entonces, finalmente, y de nuevo lo divide por el total de la demanda. Entonces, el cargo de servicio público, al final, todos los clientes del sistema pagamos, le pagamos, digamos, el sueldo al coordinador, el sueldo al panel de expertos, y financiamos también el estudio de franja. En el coordinador financiamos los sueldos, financiamos la oficina, los computadores, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, y lo mismo con el panel de expertos. Ahora, usted, dígame. Profe, consulta, ¿y el saldo en este caso? Lo mismo, tenéis la demanda que tú le hiciste y te equivocaste, te pudiste haber equivocado. Por ejemplo, imagínate que este cargo se calcula en noviembre, todos los noviembre. Imagínate que lo calculado en noviembre de 2019. La demanda fue 10% menos este año, ¿no es cierto? Entonces, la demanda fue menos, recaudaron menos. Entonces, el otro año, el cargo por servicio público debe ser mayor. ¿Cachai? Ok, gracias. Ahora, alguno de ustedes que me diga, bueno, ¿por qué es tan relevante en el fondo que el cliente remunere un organismo como el coordinador y financie también un organismo como el panel de expertos? ¿Por qué lo tenemos que hacer los clientes? Y alguien me puede decir, ¿por qué no lo hacen las empresas? ¿Cuál sería la respuesta de los comunistas?
¿Mm? No hay una respuesta, porque alguien me podría decir, pero que lo financien las empresas. Esa Está al pregunta servicio de los clientes, ¿no? está al servicio de los Como, clientes y siempre es bueno que instituciones de servicio pública sean transparentes. Porque imagínate que las instituciones, antes del 2018, esta la financiaban los generadores. ¿Qué hubiese esperado de una institución que coordina el sistema, que es de servicio público y la que la financian los generadores? claro, se pueden generar arreglos ahí No, y económicos. aparte, y el generador Pero, te lo va a cobrar igual. Te lo claro, mete dentro del precio de la energía igual. Si dentro de cualquier producto que tú compres, cuando compras un plumón, el gallo que te vende el plumón, te vende la tinta, te vende el plástico, recupera todo el costo y eso le pone una rentabilidad, ¿no es cierto? Es lo mismo que el precio de la energía, pues, y con cualquier weá, básicamente. Entonces, si ya sabes que te lo van a cobrar, mejor transparentémoslo, que me lo cobren de forma directa. Y hacemos hacemos que esa organización, que en el fondo es el coordinador, que se requiere que un organismo de servicio público, y el panel de expertos, que es un organismo de servicio público y que soluciona controversias entre empresas y agentes del Estado, bueno, que sean transparentes e independientes. ¿No es cierto? Tiene todo el sentido del mundo. Es por eso que lo financiamos de forma directa nosotros. ¿Vale? ¿Se entendió? sí. Ya. Después, bueno, hay un par de cosas de cómo va a ir funcionando Mira, acá hay una cuestión del sistema de transmisión nacional. Lo que ven en azul ustedes, el VATT de las obras antes del 2019. Lo que ven en amarillo, el VATT de las obras de interconexión, y lo que ven en naranja, el VATT de las obras nuevas, que van a ir ingresando a partir del 2018, o 19. ¿No es que en naranja aparece el 2019? Entonces, como les mostré antes, el naranja y el amarillo se van a cargo único porque se agarra el VAT y se divide por la demanda. Pero el azul no. El azul es una hueá media rara. Porque en el fondo responde a lo que se hacía antes. Entonces, se trata siempre, cuando se hace un cambio normativo regulatorio, se trata siempre de ir haciendo cambios relativamente ligeros para no afectar el normal funcionamiento de las economías asociadas a un mercado, en este caso el mercado eléctrico. Entonces, lo que ustedes ven en azul es cuánto pagan los clientes de esas obras, y en verde cuánto pagan los generadores. Antes esto se llamaba peaje de inyección y peaje de retiro. Entonces ese peaje de inyección y peaje de retiro se siguen calculando, pero con una proporción en el que el generador cada vez paga menos y el cliente cada vez paga más. Con el fin de que al 2034 el cliente termine pagando el 100% de los valores de las transmisiones existentes antes del 2018, el generador no pague nada, y ya el 2035 todo se mete en una bolsa y se hace un cargo único normal. ¿Se entiende? Y ese cargo único normal, el valor es este que está acá. Uno hoy día está hablando de un valor cercano a los 6 pesos, y el cliente dice terminar pagando el doble de acá al 2034 por transmisión. Es un poco lo que decía antes, o sea, la transmisión va a terminar costando un tercio del total del precio de la energía. Y lo que ven acá es exactamente un análisis muy parecido, pero con las obras zonales, con los sistemas zonales. Entonces uno puede ver que, por ejemplo, el sistema zonal B, como le decía, va a tener, una vez que se hagan las obras nuevas, un valor de $6, y vamos a tener el sistema, a ver, un segundo, cargo único. No, perdón. El rojo es cuánto va a aumentar el cargo, y los colores de la barra son en cuánto están hoy día con el negro, y en cuánto van a estar con el plomo con los VAT nuevos. Entonces lo que vamos a tener es que en el sistema D, en Santiago, la señora Juanita de Santiago va a estar pagando 6 pesos por kilowatt consumido por uso del sistema de transmisión zonal, y vamos a tener la señora Juanita de Puerto Montt con 16 pesos por kilowatt.
¿Se entiende eso? ¿O no? Lo que ven en gris son obras nuevas zonales que se están haciendo. ¿Vale? Entonces finalmente lo que va a pasar es que la demanda más o menos la va a tener igual, pero la demanda la va a tener más o menos igual, pero el VATT, como hay obras nuevas, va a ser mayor, en consecuencia el cargo único va a ser mayor, y eso va a provocar que en el futuro cercano, en los próximos 3-4 años, estos sean los valores de los cargos únicos de cada sistema de transmisión zonal. Lo que va a terminar siendo mucho. Profe, ¿y una consulta, esas obras nuevas no suman más clientes? ¿Cuál es la finalidad de las obras nuevas? Es una buena pregunta. En general, en este caso, fíjate que acá dice artículo 13, y son expansiones. La finalidad de obras nuevas son dos. La primera es abastecer la demanda futura. Y la segunda es prestar seguridad al sistema. Mayoritariamente, en este caso, como te darás cuenta, la mayor parte de estas son, por ejemplo, la zona sur son obras gris oscuro. Eso quiere decir, ahí dice artículo 13, no sé si fijas. En el artículo 13 se tuvo que hacer un decreto express, porque había muchos sistemas de transmisión zonal con muy baja nivel de seguridad. Entonces se tuvieron que decretar muchas obras de transmisión zonal urgente, que responden más bien a expansiones por demanda, responden a seguridad. ¿Me entiendes? Sí. Vale. Bueno, ¿alguna consulta sobre los cargos únicos? ¿No? Bien, pasemos a la última parte. Un segundito. Bueno, entonces ya, ¿qué vimos? Vimos cómo se definen los sistemas. Vimos cómo se valorizan los sistemas. Acabamos de ver cómo se remuneran los sistemas de transmisión. ¿Y qué nos falta? Ver cómo se expanden los sistemas de transmisión. O sea, cómo metodológicamente hago que los sistemas de transmisión sean los necesarios en el largo plazo para abastecer la demanda. Entonces, ¿qué dice el artículo 87? Anualmente, la Comisión Nacional de Energía deberá llevar a cabo un proceso de planificación de la transmisión, el que debe considerar al menos un horizonte de 20 años. O sea, la Comisión Nacional de Energía todos los años tiene que evaluar los próximos 20 años. ¿Se entiende? Y de eso, de esta planificación se hace para el Sistema de Transmisión Nacional, Polo de Desarrollo, Zonal y dedicadas. Y sobre eso, tiene que sacar un informe anual, que básicamente es esto que está acá. Tiene que hacer un informe anual la Comisión Nacional de Energía, eso se va a un informe técnico, pasa por consulta ciudadana, se hace otro informe técnico, y en ese informe técnico la Comisión Nacional de Energía lo que hace es proponer obras nuevas, ¿ya? Y pueden ser obras nuevas, y se llaman de dos tipos, se llaman obras nuevas u obras de ampliación. Las obras nuevas dicen relación con obras que no existen. O sea, por ejemplo, la línea HVDC viene de este proceso de transmisión, de este proceso anual de revisión de las expansiones que requiere el sistema entero. Pero, por ejemplo, cuando en una subestación hay que cambiar los interruptores porque ya están en su máxima capacidad, o hay que cambiar una configuración de una subestación, o hay que poner no sé, una nueva barra, esas son más bien ampliaciones. ¿Okay? Y bueno, en este informe, la Comisión Nacional de Energía define anualmente cuáles son las obras nuevas y las obras de ampliación que requiere el sistema para los próximos 20 años. Y eso lo va viendo todos los años. Y todos los años va decretando, esto termina acá, termina con un decreto, termina con un decreto de fijación de las obras nuevas y las obras de ampliación que requieren licitación. Luego que la Comisión Nacional de Energía define cuáles son las obras nuevas y obras de ampliación que el sistema requiere, el sistema de transmisión nacional, zonal y dedicado requiere, el coordinador
hace una licitación para adjudicar esas obras, ya sean nuevas o de ampliación. ¿Se va entendiendo hasta ahí? Necesito que me digan. Ya. Entonces, anualmente la Comisión Nacional de Energía hace un estudio y ese estudio termina con un decreto, bueno, y pasa por un montón de etapas, que son las que están acá, que aparece hasta el ministerio dando la cacha por ahí, y se hace un estudio y ese estudio termina con un decreto, ya lo podemos buscar. Expansión de la transmisión. 2017, 18, 19, 20. Veamos el 2020. Propuesta de expansión. Entonces la Comisión Nacional de Energía, esta es la propuesta del coordinador. Como presentación, propuesta de remisión por el plan de expansión. Ya, todavía no termina el plan. Vamos a ver el 2019. Plan de expansión del 2019. Acá está. Entonces la Comisión Nacional de Energía termina cada año indicando informe técnico definitivo, indicando cuáles son, por ejemplo, las obras nuevas y las obras de ampliación que va a proponer ese año. Entonces, por ejemplo, acá propuso la ampliación de la subestación frontera y el seccionamiento de la línea Laguna Encuentro. Que sea el tendido del segundo circuito de la línea Nueva Chuchicamata-Calama. ¿Qué sé yo? La ampliación de la subestación Temuco. Un cambio de interruptor a paño acoplador en la subestación Temuco 66. La ampliación de la subestación Rahue. ¿Se va entendiendo? Esas son obras de ampliación. Y también, estas son obras de ampliación. Se fijan que son ampliación, puras ampliaciones. Y puras ampliaciones. Y acá están las obras nuevas. Una obra nueva, por ejemplo, entre la subestación Maitencillo y Vallenar, de 110 kV, una subestación nueva que se llama La Ligua, una subestación nueva seccionadora entre los poetas que seccionen la línea Algarrobo Los Poetas, una subestación nueva Mapocho en Vitacuro, subestación nueva Mapocho y nueva línea 220 nueva Mapocho Vitacura. ¿Se entiende? Entonces la Comisión Nacional de Energía todos los años propone obras nuevas en función de un análisis para los próximos 20 años. Se apoya en el coordinador, después también hay empresas que proponen sus obras, y termina eso en un decreto. Y ese decreto, lo que termina haciendo, es que el coordinador licita esas obras. Las licita. Quiere decir que ahora vamos a ver quién las va a hacer. Ya sabemos que tenemos que hacer esas obras, bueno, y ahora las vamos a hacer. Y lo que dice acá, corresponde al coordinador efectuar una licitación pública internacional de los proyectos de expansión contenidos en los decretos asociados al artículo 62. Si el coordinador ve que hay una obra, dos, tres que están al lado, las puede licitar juntas, etc. Ya, la pregunta es, ¿cómo una empresa transmisora se gana una obra? ¿Quién me puede responder eso? Las empresas transmisoras participan de la licitación y ofertan por la obra. Y lo que ofertan es por el VAT. En consecuencia, en las obras que se licitan, no se hace ese estudio cada 4 años que yo le decía donde se define el VAT de la obra. Porque el VAT de la obra queda definido por la licitación. Y a esa empresa que se gana esa licitación, se le respeta el VAT por 20 años. Y en el año 21 recién en el año 21, ese VAT se vuelve a revisar en función de todo lo que conversamos antes. ¿Se entendió eso o no se entendió? Si no se entendió, ahí está escrito y lo pueden revisar. ¿Vale? Entonces, dicho de otra manera, la única parte donde existe competencia en la transmisión
es cuando la Comisión Nacional de Energía decreta obras nuevas y el coordinador las licita. Ahí las empresas compiten por adjudicarse la construcción de esa obra, porque esa adjudicación les va a permitir tener un BATT asegurado por 20 años. Ese BATT después se remunera en función de los cargos únicos que vimos antes. ¿Se entiende o no se entiende? Porque acá termina la clase. No sé si hay más consultas. Profe, yo tengo una pregunta, Dígame. pero es más que nada por el tema de planificación, porque si se planifica año a año por un periodo de 20 años, por así decirlo, no puede sonar como un poco repetitivo. Me refiero a que el 2019 como que hacen un estudio y el 2020 como que pueden llegar a la misma conclusión, entonces como que, no sé si me explico. Claro, efectivamente. O sea, es que es lo que hablamos al principio. O sea, por eso esto se tiene que estar revisando constantemente. Porque planificar mal la transmisión te deja un país sin luz. ¿Cachai? Entonces, por En el eso fondo año a año se van haciendo como ajuste o revisión en el fondo. año a año tú revisas todo lo que puedas necesitar de nuevo. Ya, No es que tú pises la hora anterior y no, ahora ya no la necesito, no. O sea, el estudio se hace consciente y se ve en el fondo. Después, el año siguiente, tú ya sabes que si el año anterior te declaraste horas, para el estudio siguiente tú esas horas las consideras. ¿Cachai? claro. Pero claro, es un estudio que se hace muy a conciencia. Hay un departamento que está todo el año haciendo el estudio. A mí me tocó trabajar un año en el departamento de planificación del CETEC en el año 2014, 15, no me acuerdo, 13. Y estábamos todo el año haciendo esto, nada más. Todo el año planificando el sistema de transmisión, porque es una cuestión tan compleja que si esos gallos que están ahí se equivocan, bueno, por lo general son los que más cachan del sistema porque tenéis que cachar de economía, tenéis que cachar de todo, tenéis que hacer hasta estudio eléctrico, porque en el fondo para promover una obra tenéis que ver que la obra, digamos, funcione, ¿no es cierto? No podéis llegar y declarar cualquier cosa. Entonces, si esto se hace mal, tú puedes poner en riesgo el desarrollo del país. ¿Cachai? Entonces, por eso es que esto se revisa constantemente. Perfecto, ¿Vale? muchas gracias. Ya. Bueno, y ahí terminamos un poco, porque ya creo que no tengo nada más. Sí, los otros lo pueden estudiar un poquito más adelante, que un poquito lo que revisé lo que les dije de antes del 2018, por eso no lo pregunto, porque en verdad no hay mucho, no es muy relevante. Y ahí terminamos la transmisión. O sea, la próxima clase empecemos con distribución y después hagamos una clase de... ¿Cuándo termina el semestre? ¿Alguien sabe?